Hola, bienvenidos a Nutre tu Alma. Seguimos con el libro de Harir del Dr. David Hawkins. Ya para finalizar el libro, voy a leer sobre el autor. Nota autobiográfica. Si bien las verdades expuestas en este libro están científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades, primero las experimenté personalmente. Toda una vida de intensos estados de conciencia que comenzaron a una edad temprana. En un primer momento, inspiraron y después orientaron el proceso de realización subjetiva que por último tomó forma en esta serie de libros. A los 3 años de edad, tuve una conciencia plena y repentina de la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado de yo soy, seguida inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el yo podría no haber venido a la existencia. Esto supuso un despertar instantáneo del olvido a la conciencia presente, y en ese momento nació el yo personal y la dualidad es y no es, entró en mi conciencia subjetiva. A lo largo de la infancia y la primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta sobre la realidad del yo no dejaron de preocuparme. A veces el yo personal se deslizaba hacia el yo impersonal mayor, y el temor inicial a la inexistencia, el miedo fundamental a la nada, volvía a aparecer. En 1939, cuando de niño repartía periódicos y hacía un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche de invierno me sorprendió una ventisca de nieve con una temperatura de 20 grados bajo cero y muy lejos de casa. La bicicleta resbaló en el hielo y el fuerte viento arrancó los periódicos de la cesta del manillar, arrastrándolos por los campos nevados y cubiertos de hielo. Lloré lágrimas de frustración y de cansancio, mientras mis ropas se quedaban rígidas y congeladas. Para resguardarme del viento, hice un agujero en una gran acumulación de nieve y me metí adentro. Pronto cesaron los temblores y sentí una calidez deliciosa, para luego entrar en un estado de paz indescriptible. Vino acompañado de un baño de luz y una presencia de infinito amor sin principio ni fin, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y el entorno se desvanecieron mientras mi conciencia se fundía con este estado omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio, todo pensamiento cesó. Una presencia infinita era todo lo que había o podía haber, más allá de todo tiempo o descripción. Después de esta intemporalidad, de repente fui consciente de que alguien me sacudía la rodilla, y luego apareció el ansioso rostro de mi padre. Sentí una gran renuncia a volver al cuerpo y a todo lo que suponía, pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el espíritu nutriera y reactivara el cuerpo. Sentí una gran compasión por su miedo a la muerte, aunque al mismo tiempo el concepto de muerte parecía absurdo. No hablé con nadie de esta experiencia subjetiva, puesto que no tenía ningún contexto a partir del cual describirla. No era habitual hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de los santos. Después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo empezó a parecerme provisional. Las enseñanzas religiosas tradicionales habían perdido el sentido, y paradójicamente me hice agnóstico. En comparación con la luz de la divinidad que había iluminado toda existencia, el Dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina, y así la espiritualidad sustituyó a la religión. Durante la Segunda Guerra Mundial, las peligrosas tareas a bordo de un dragaminas a menudo me llevaron a las proximidades de la muerte, pero no sentía miedo. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra, fascinado por las complejidades de la mente y puesto que quería estudiar psiquiatría, realicé mis estudios en la Facultad de Medicina. Mi instructor y psicoanalista, un profesor de la Universidad de Columbia, también era agnóstico. Los dos teníamos una visión muy sombría de la religión. El análisis fue bien, igual que mi carrera, y todo terminó satisfactoriamente. Sin embargo, no llevé una vida profesional tranquila. Caí enfermo de una dolencia progresiva y fatal que parecía no responder a los tratamientos habituales. A los 38 años me encontraba al límite y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de extrema angustia y desesperación.
Cuando se aproximaba el último momento, un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si existiera Dios? De modo que me puse a orar. Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora. Me entregué a cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quedé mudo de asombro. La persona que yo había sido ya no existía, ya no había ningún yo personal o ego, solo una presencia infinita de un poder tan ilimitado que no había nada más que eso. Esa presencia había sustituido al yo, y ahora el cuerpo y sus acciones estaban controlados únicamente por la voluntad infinita de la presencia. El mundo estaba iluminado por la claridad de una unidad infinita que se expresaba en forma de todas las cosas reveladas dotadas de belleza y perfección. Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad personal, el cuerpo físico seguía haciendo sus cosas bajo la dirección de la voluntad de la presencia, infinitamente poderosa pero exquisitamente suave. En ese estado no había necesidad alguna de pensar nada. Toda verdad era evidente por sí misma y no se necesitaba ninguna conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema nervioso físico parecía estar sobrecargado, como si soportara mucha más energía de la que permitía el diseño de sus circuitos. No era posible funcionar con eficacia en el mundo. Las motivaciones comunes habían desaparecido, junto con el miedo y la ansiedad. No había nada que buscar, puesto que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos insistían pragmáticamente en que volviera a la consulta clínica, pero no tenía motivación para ello. Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades y que el origen de las dolencias emocionales reside en que las personas creen que ellas son sus personalidades. Y así, el consultorio clínico volvió a ponerse en marcha como por voluntad propia y con el tiempo creció muchísimo. Venía gente de Estados Unidos. La consulta llegó a tener 2,000 pacientes externos que precisaban más de 50 terapeutas, además de otros empleados con 25 consultorios, laboratorios de investigación y de electroencefalogramas. Cada año llegaban 1,000 pacientes nuevos. Además, empecé a participar en radio y televisión. En 1973 documenté las investigaciones clínicas en un formato tradicional, en el libro Orthomolecular Psychiatry. Esta obra iba de 10 años por delante de su tiempo y generó cierto revuelo. El estado general de mi sistema nervioso mejoró lentamente y entonces comenzó otro fenómeno. Una dulce y deliciosa corriente de energía fluía constantemente hacia arriba por mi columna hasta el cerebro, donde generaba una intensa sensación de placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronía y se desarrollaba en perfecta armonía. Lo milagroso era habitual. El origen de lo que el mundo llama milagros es la presencia y no el yo personal. Lo que quedaba del yo personal solo era un testigo de estos fenómenos. El yo mayor más profundo que mi anterior yo o que mis pensamientos determinaba todo cuanto sucedía. A lo largo de la historia, otros autores habían dado cuenta de estos estados que se me presentaban. Esto me llevó a investigar las enseñanzas espirituales, entre ellas las de Buda, las de los sabios iluminados, las de Juan Po y las de los maestros más recientes como Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj. Así confirmé que mis experiencias no eran únicas. Ahora el Bhagavad Gita tenía pleno sentido y a veces experimentaba los mismos éxtasis espirituales que Sri Ramakrishna y los santos cristianos. Todo y todos en el mundo eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se volvieron radiantes y expresaban esta radiación con serenidad y esplendor.
Se hizo evidente que en realidad toda la humanidad estaba motivada por el amor interno, aunque se había vuelto inconsciente de ello. La mayoría vivía su vida como en un sueño, dormida a la conciencia de lo que realmente es. La gente a mi alrededor parecía estar dormida y era increíblemente hermosa. Me sentía como si estuviera enamorado de todo el mundo. Tuve que detener la práctica habitual de meditar durante 1 hora por la mañana y otra antes de cenar, porque intensificaba el éxtasis hasta tal punto que me era imposible funcionar. De nuevo, tuve una experiencia similar a la que había vivido en la nieve cuando era un chico, y cada vez me resultaba más difícil salir de aquel estado para volver al mundo. La increíble belleza de todas las cosas brillaba en toda su perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza temporal. Este amor espiritual impregnaba toda percepción. Desaparecieron todos los límites entre el aquí y el allí, el después y el ahora. Desapareció la separación. Durante los años pasados, en silencio interior, creció la fortaleza de la presencia. La vida ya no era personal, ya no existía la voluntad personal. El yo personal se había convertido en un instrumento de la presencia infinita e iba de aquí para allá y hacía las cosas como si tuviera voluntad. La gente sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa presencia. Los buscadores perseguían respuestas, pero como allí ya no había un individuo que fuera David, en realidad obtenían respuestas muy refinadas de su propio ser, que no era diferente del mío. El mismo ser brillaba en los ojos de cada persona. Ocurrían cosas milagrosas, más allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron muchas dolencias crónicas que el cuerpo había sufrido durante años. La visión ocular se normalizó espontáneamente y ya no tuve necesidad de llevar lentes bifocales.